La conspiranoia es la creencia por parte de un número determinado de personas de que un grupo, normalmente de gente poderosa, por beneficio propio manipula la verdad. A esta creencia se suele llegar sin contrastar datos o hechos científicos. Esta historia podría tener mimbres de ser algo así. Aunque sí, esta palabra para este caso en particular puede ser un poco tendenciosa. Pero bueno, esto es YouTube. Aquí lo que importa es el clic. A vuestra elección quedará el tomarlo o no como una teoría conspiranoica. A esta teoría llegué de forma inesperada y me pareció lo suficientemente interesante como para hacerle un vídeo. Y es que resulta que las pinturas negras de Goya podrían no haber salido de la mano del pintor aragonés. Como hay despistados por todos los sitios, resumiré mucho la historia de las pinturas negras para empezar por algún lado. Se conoce como pinturas negras a la colección de 14 cuadros que Francisco de Goya, en aparente estado de melancolía como poco, pintó al óleo sobre las paredes de su propia casa, la popularmente llamada Quinta del Sordo. No se sabe con exactitud el año del que data esta colección, pero sí que se sabe que Goya adquirió esta propiedad en 1819 y que antes de marchar a Burdeos, donde se la dejó en herencia a su nieto Mariano. Por lo que debe ser entre estos 4 años cuando el artista debió quedarse a gusto con sus paredes. No llegan al Museo del Prado, lugar en el que hasta el día de hoy miles de personas las visitan cada día, hasta el año 1881. Anteriormente, un restaurador del propio museo llamado Salvador Martínez Cubells, en 1874, pasó estas obras a lienzo mediante una técnica llamada estrapo, que consiste en arrancar la superficie cromática de la pared. Se sabe en la actualidad cómo era la disposición de las pinturas negras de la Quinta del Sordo gracias a un inventario de 1928 que hizo Antonio de Brugada, cuando el pintor falleció. Pero también gracias a las fotografías realizadas por Jean Laurent, en 1864. Jean Laurent. Estas fotografías tenían como objetivo conocer esta disposición, así como dejar constancia del estado de las pinturas antes de sacarlas de la pared, por si posteriormente necesitaban ser restauradas, cosa que ocurrió con algunas de ellas. Se sabe así, gracias a estos dos registros, que la colección estaba dispuesta en la Quinta del Sordo en 2 pisos, la planta baja y la primera. Sobre la temática de cada uno de los cuadros no voy a entrar, eso quedará para otro momento, si es que llega. Porque lo importante de este vídeo es la teoría de un académico de la Universidad Complutense llamado Juan José Junquera. A través de un encargo comenzó a investigar sobre las pinturas negras y tras estudiar con detenimiento el inventario de Antonio de Brugada, llegó a una conclusión. Era imposible que las pinturas negras las hubiese pintado Goya, ya que son de una época posterior a su fallecimiento. Su primera razón para llegar a hacer esta afirmación fue que no hay mención de dichas pinturas por parte de ningún amigo ni contemporáneo. Por otra parte, según el académico, en el escrito había palabras y expresiones que no se comenzaron a utilizar hasta pasada la mitad del siglo XIX. Por lo tanto, el propio inventario tendría una fecha falsa y estaría más lejana de la de Goya. Además, y quizá este sea el argumento más potente de Juan José Junquera, es que el piso superior, en el cual se encontraron parte de la colección, fue un añadido que hizo el hijo de Goya, añadido que fue póstumo al pintor. Por lo tanto, con estos argumentos, queda claro que las pinturas no pudieron ser obra de Francisco de Goya. Pero si no las pintó él, ¿quién lo hizo? ¿Quién podría tener interés en que las pinturas negras se creyesen de Goya cuando no lo eran? Para responder estas preguntas hay que mirar el árbol genealógico de Francisco de Goya hacia abajo. Javier de Goya fue el único hijo que llegó a la adultez de los 5 que tuvo con su mujer, Josefa Valleu. De él se sabe que tenía habilidad como pintor, enseñado probablemente por su padre. De hecho, con excusa de su entusiasmo por el arte y su calidad como pintor, Goya le consiguió una pensión como artista de mano del propio Carlos IV, en 1803. A cambio de unos cuantos caprichos, esos pequeños cuadros que pintó Goya, algunos de ellos censurados en la época. Aún así, a Javier lo que más le gustaba era la vida burguesa, y no se le conoce trabajo pictórico alguno, ni otro empleo. Javier se casó con una mujer en buena posición. Goya siguió suministrándole dinero y el matrimonio tuvo un hijo llamado Mariano. Sí, el mismo al que Goya terminaría dejándole en herencia la Quinta del Sordo. Cuando Javier comienza a generarse dinero vendiendo algunos cuadros que su padre había pintado. Con ese comercio y con las distintas pagas que tenía a su nombre, consiguió vivir hasta los 70 años llevando una vida pudiente por herencia. Y el nieto, que estaba acostumbrado a la misma buena vida, no pensaba renunciar a ella una vez que su padre hubo... Aquí está la clave de la teoría del catedrático, ya que se conoce que el nieto de Goya especuló con terrenos del pintor y con obras que aún tenían en posesión de la familia. Por lo tanto, si Javier sabía pintar y Mariano tenía tendencia a sacar dinero de donde pudiese, queda clara la estrategia que podrían haber seguido. Javier pintó las paredes, Brugada la ayudó con el inventario y Mariano convenció a los demás de la falsa autoría. Se conocen al parecer varios documentos de los intentos de Mariano de vender la casa, en los cuales se encuentran las primeras referencias a las pinturas negras.
En los anteriores se hablaba de otro tipo de escenas muy distintas, pintadas al fresco, así que bajo esta teoría, todo pudo haber sido un producto del marketing mediante el cual Mariano pudiese vender la Quinta del Sordo a un precio mucho más elevado que el inicial. Pero obviamente esta teoría no iba a tardar en ser rebatida. Un historiador del arte inglés llamado Nigel Glendinning, experto en la obra de Francisco de Goya, expuso punto por punto las razones por las que pensó que la teoría de Juan José Junquera fallaba. En primer lugar, en todos los registros de la casa que adquirió Goya a orillas del Manzanares previos a las pinturas negras, se habla de una casa con paredes de adobe y jardín privado. Se comenta la fachada y las habitaciones con las que contaba, pero en ningún lugar se nombra el número de pisos que tenía. Por lo que decidir si el segundo piso fue un añadido del hijo de Goya es históricamente imposible. En cuanto al inventario de Brugada, el historiador inglés afirma que las cuestiones sobre el léxico empleado son un detalle de difícil sustento para tirar abajo la teoría oficial de las pinturas negras. El lenguaje se pierde en la historia, no hay ningún registro exacto de cuándo se empezaron a usar las palabras y por lo tanto no es un argumento suficientemente fuerte para que esta teoría tenga validez. Además, el mismo Nigel urde la teoría de que quizá Brugada hiciese el inventario como un favor a Goya en 1823, antes de irse a Francia, para que a su hijo le quedase el futuro asegurado. Se sabe además del registro que se hizo al llevar las pinturas al lienzo, que debajo de estas había frescos con temáticas campestres. Por lo tanto, ese registro anterior en el que se hace referencia a otras pinturas en la pared tendría una explicación. Además, en varios documentos existentes se hablaba de Goya pintando sobre las paredes con los dedos, sin especificar cuándo ni dónde. Así como un artículo en una revista de pintura francesa del siglo XIX en la que se habla que Goya pintó todas las paredes de su casa. Así pues, parece haber argumentos para creer la historia oficial, que yo, por cierto, por idolatría a Goya, deseo y decido creer. Pero con el paso del tiempo, las pruebas de la veracidad quedan abiertas a conjeturas, por lo tanto, cada cual tendrá la última palabra para decidir si cree que las pinturas negras se vendieron como una conspiración para ganar dinero o si realmente fue la última genialidad del pintor de Fuendetodos. Y hasta aquí. Interactúa con el vídeo si te ha gustado como más te guste y desees. Y si no... ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Delante de todo el mundo.